buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a nuestro programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora Radio Macarao 100.3 FM y por la televisora local participativa y protagónica TV Caricuao. Y también nos pueden sintonizar a través de las redes sociales YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas todas. Rosa, hoy tenemos un programa interesante. Estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi y añorando también a nuestro hermano Johnny, señor, que está por allá por la Europa. Sí, señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy 6 de junio de 2015, a través de Radio Macarao y TV Caricuao. Muy buenos días, queridos hermanos. En los controles de Radio Macarao, Rafael Fernández y Manuel Maldonado. En TV Caricuao, Jesús Blanco y Manuel Suárez. Y por supuesto... Nelson Suárez. Sí, Nelson, te cambio el nombre. Y por supuesto el Espíritu Santo siempre con nosotros. Amén, fortaleciéndonos. Bueno, sí, Pablo nos decía que nuestro hermano Johnny se encuentra en las Europas. Bueno, donde quiera que esté, nos estás viendo a través de YouTube. Y bueno, también estás con nosotros aquí. Amén. Un día hermoso, ¿verdad? Día de sacrificio, de entrega. Sí, señor. Bueno, la fiesta de Corpus Christi es una fiesta muy popular en nuestro país, Venezuela. Ya hablaremos en la segunda parte de las manifestaciones folclóricas que traen consigo nuestra cultura popular alrededor de esta fiesta. Pero es muy importante antes, en esta primera parte, tratar de ir a la palabra de Dios para darle su significado profundo de lo que significa esta fiesta de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo venga a iluminarnos, y a ustedes, nuestros usuarios, y a nosotros, los transmisores, para que Él tome control de este programa y podamos sacar una enseñanza espiritual bien profunda a través de la palabra que vamos ahora a escuchar. Oremos. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú eres el autor de tu misma palabra y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretarla. Te pedimos para que este misterio de amor, de entrega, de donación, podamos nosotros llevarlo efectivamente a nuestras propias vidas y hacer ese gesto tuyo en tu memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se lo dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, mis queridos hermanos, esta fiesta de Corpus Christi tiene una gran semejanza con la fiesta que celebramos junto con nuestros hermanos judíos el 14 de Nisan, que para nosotros los cristianos siempre la celebramos el Jueves Santo, porque en aquel tiempo el 14 de Nisan cayó jueves, por eso nosotros seguimos la tradición. Y este día es muy memorable para los judíos porque ellos sacrificaron aquel día en que le tocó la hora maravillosa de salir de aquella esclavitud espantosa que los tenían sometidos los egipcios, y Dios, con su mano fuerte, con el liderazgo de Moisés, había decidido que este día, después de la última de las plagas, ellos tenían que prepararse para la gran salida, para el gran paso. Por eso se llama Pascua. Pascua significa en español paso. Era el paso de dejar atrás la esclavitud, el sometimiento, de ser un pueblo esclavo y sometido, a dar el paso hacia la libertad. Por eso era una comida bien fuerte, había que matar un cordero, comérselo completo, quemar, como lo dice el libro de Éxodo capítulo 12, y ellos tenían que hacer esta comida bien fuerte, pero también era una comida que tenían que hacerla rapidito para que el faraón no se arrepintiera como lo hizo después y lo fuera a matar o a destruir o a perseguir. Por lo tanto, había una serie de cosas que Jesucristo estaba celebrando allí con sus apóstoles, porque él era judío y los apóstoles eran judíos, pero él le iba a dar una connotación nueva. Por eso él va a decir: tomen que esto es mi cuerpo. Ya no les manda a pedir que coman un cordero, un animal, sino él mismo se va a dar en comida para dar la fuerza a ese pueblo de pasar ya no de la esclavitud de los egipcios, de cualquier otro imperio, porque los imperios son igualitos, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sino salir del egoísmo, del individualismo, de vivir como esclavo. La vida de esclavo es una vida de violencia, de competencia, de quítate tú para ponerme yo, de destruir al otro para yo surgir. Así es una vida que ellos tenían, estaban acostumbrados allá en Egipto a que le den la comida y ahí el primero que salta, el que se queda atrás se friega. Esa vida que es un infierno, porque eso no es vida, iban a pasar a una vida donde vamos a aprender una nueva manera de vivir. Es la vida del compartir, del amor, de la solidaridad, de la comunidad que se reúne para compartir el mismo pan, para que ese pan verdaderamente se haga vida en cada uno de ellos, proporcionadamente, como después se explica a continuación en el libro del Éxodo capítulo 16, donde el pan alcance para todos y que nadie acapare nada y a que a nadie le sobre nada. Es la nueva vida del compartir para que todos vivamos bien y en paz. En ese contexto, Jesucristo está invitando a los apóstoles a hacer una nueva alianza. Fíjense ustedes que el Evangelio de hoy habla que levantó la copa de vino y le dijo: esta es la nueva alianza que yo sello con mi sangre, que será derramada. Ya no va a ser la sangre de un animal, sino es su propia sangre, que va a hacer un pacto con aquellos que crean en él, para que en ese nuevo pacto, esa nueva alianza, nosotros dejemos la vida miserable de egoísmo, de individualismo, de competencia, de destruir al otro para yo surgir, esa vida de esclavitud, y empezar entonces a vivir una vida nueva. Por eso la celebración de la Eucaristía, la presencia de Cristo en la Eucaristía, que eso es lo que quiere decir el cuerpo, Corpus Christi significa cuerpo de Cristo, significa eso, que nosotros los cristianos, el primer día de la semana, como también lo dice capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 6, el primer día de la semana, Pablo se reunía con aquella comunidad para celebrar la fracción del pan, que así se llamó la Eucaristía al principio, y era el gesto que hizo que los apóstoles descubrieran a Cristo resucitado. Eso lo compartimos en la Pascua, después de la Semana Santa, en los programas que tuvimos anteriormente, sí, donde nosotros, donde los discípulos no conocían a Jesús ni por lo que les decían, ni mucho menos por lo que veían, sino que lo reconocían cuando Jesucristo tomaba el pan y lo partía. Esa es la misa, la celebración de los cristianos, que todos los domingos
el Espíritu y el Padre nos convoca para reunirnos a celebrar esa gran asamblea, esa victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, para renovar esa alianza que nosotros tenemos con Él, de transformar nuestra vida y con la fuerza del Espíritu Santo dar un testimonio vivo a la sociedad en la cual vivimos, para que ellos aprendan que se puede vivir radicalmente distinto de lo que estamos viviendo, lamentablemente, que esto parece una jungla en la competencia y en el matraqueo y en el bachaqueo y todas las cosas. Esto es un infierno. Entonces yo creo que es importante que nosotros le demos esta connotación bíblica, para que podamos entender lo que significa ese encuentro dominical. Si eres católico, en tu iglesia católica; si eres evangélico, en tu templo, y de cualquier otra religión. Pero el encuentro semanal de los cristianos para hacer memoria y renovar esta alianza es fundamental en nuestra vida cristiana. Sí, Pablo, permíteme leer aquí esta reflexión, que por cierto es tuya. No, eso no es mía. ¿No es tuya? Eso no es mía, eso es una hermana de la iglesia que se inspiró y yo la puse como introducción a un comentario que me parece importante para entender el significado de lo que significa ser pan. Léala. Sí, ser pan puede ser bonito, pero desde luego no es fácil hacerse pan. Significa que ya no puedes vivir en él, sino con otros. Que ya no puedes poseer nada ni tiempo, porque todo lo tuyo ya no es tuyo, es de otros y para otros. Has de entrar enteramente disponible a tiempo completo. Ya no puedes protestar si te exigen mucho, si te molestan demasiado, si te llaman a cualquier hora para atender a alguien o para cualquier cosa. Significa que debes tener paciencia y mansedumbre, como el pan, que se deja amasar, cocer y partir. Debes ser humilde, como el pan, que no figura en la lista de los platos exquisitos. Debes estar siempre aquí para acompañar. Significa que debes cultivar la ternura y la bondad, porque así es el pan, tierno y bueno. Significa que debes vivir siempre en el amor más grande, capaz de morir por dar la vida. Como el pan, déjate amasar por las contrariedades, los trabajos y los servicios a favor de los hermanos. Déjate comer por el fuego del amor del Espíritu Santo. Así podrás ofrecerte a todos los que tengan hambre y sed de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Wow, ¿de quién es esto, Pablo? No, es del Espíritu. Amén. La gloria para Él. Gloria a Dios. Mira, esto es simplemente lo que es la esencia de la entrega. Exactamente, y el significado de la misa, sí, de la Eucaristía. Lo que es la entrega total. Bueno, y fíjate qué expresión tan maravillosa, que es justamente lo que hace Jesús, ¿no? Hace pan. Se hace pan. Y entender eso. A mí me llama mucho la atención porque mucha gente está apresurada por hacer la primera comunión. Uh-huh. Pero primera comunión, y todavía no terminan de entender que es común unión, que es entrar en comunión con Cristo, con los hermanos. Entonces, esa carrera por querer terminar, entre paréntesis, y que una formación, un encuentro, un aprender a vivir, ¿verdad? Y no terminan de darse cuenta que es eso, aprender a vivir para aprender a entrar en comunión, para entender el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros de Eucaristía? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de que vamos a hacer nuestra primera comunión si lo que estamos pendientes es de hacer una comunión, de comer un pan, una hostia, que todavía no le damos la verdadera connotación que tiene, y estamos pendientes del fotógrafo, estamos pendientes de que después vamos a tener la torta en la casa para celebrar, pero no celebrar porque entramos en comunión, porque ni siquiera es una comunión con
con los cristianos, sino que es un encuentro pequeñito allí con lo más íntimo y lo demás ya se apartaron. Qué cosa tan contraria a lo que es entrar en comunión con la iglesia, entrar en comunión con Jesús, con su cuerpo y su sangre, hacernos uno en Él. Muchas veces te he escuchado, Pablo, cuando estamos en la homilía y nos habla de dejar. Jesús se hace comer, se deja comer. ¿Pero para qué? Para hacerse vida en nosotros. Quiere decir que nosotros venimos a hacernos Jesús andando, porque Él vive en nosotros. Pero ¿cuántas veces verdaderamente dejamos que Jesús auténticamente viva y se manifiesta a través de nosotros? Entonces, wow. Sí, y no solamente eso, es algo mucho más profundo todavía. Porque Jesús, después de alzar la copa y decir, esta es la copa de mi sangre, de la alianza nueva que yo hago con ustedes, va a decir, creo que el Evangelio de Mateo recoge eso, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que como yo me hago pan y me dejo comer por los demás para darles vida, ustedes que me comen tienen que hacer lo mismo en mi memoria. Amén. Ahí es donde está la hipocresía de nuestras Eucaristías, de nuestras celebraciones y sobre todo de los que comulgamos. No acabamos de entender eso. El que me come vivirá por mí y vivirá igual que yo. Esa es la alianza que yo hago. Por eso yo siempre digo que las personas que van a comulgar, antes de hacerlo, no importa en qué denominación, tienen que pensar en esto. Usted está dispuesto a comprometer, a dar su vida, a dejarse chupar, a dejarse alimentar. Nunca se me olvida un escrito que a mí me pusieron antes de yo entrar al seminario. Y eso me chocó, porque me cuestionó tremendamente, porque dice, el sacerdote es aquel que se deja comer por los demás. Y yo, esa pegato, entonces me voy a meter a cura para que me coman. Pero no es sacerdote, es el cristiano. No solamente somos nosotros los curas, sino es que todos los cristianos que comulgan están diciendo públicamente que están dispuestos a dejarse comer y por eso necesitan esa fuerza espiritual que los ayude a salir de su ego y darse a los demás. Dejarse comer, como lo entendieron los apóstoles en el capítulo 6, que yo les invito a profundizar, del Evangelio de San Juan. Al final del discurso, Jesucristo, cuando terminó de hablar estas cosas, muchos se alejaron porque pensaban que Jesucristo era un antropófago. Sí, que se quería comer así. eso. Dejarse comer no significa así, dejarse comer de entrada mordida físicamente. Es una manera de decir que yo me tengo que dar y tengo que poner mi vida, mis bienes, todo lo que yo tengo para servir y dar vida al prójimo. No importa la profesión que yo tenga, no importa el dinero que tenga, no importa las capacidades intelectuales y espirituales que yo tenga. Lo importante es que lo que yo tengo, lo tengo para ti, para servirte, para ayudarte, para hacerte feliz. Ay, el día en que todos comulguemos en esa dimensión, ¿cómo no vamos a tener el reino de Dios en la tierra? Y ahí está el problema. Sí, Señor. Pero no hay esa disposición y esa fe y esa entrega de donación. Lo que hay es, en vez de dejarse comer, lo que hay es la idea de ver cómo yo me como el otro, ¿no? Sí, bueno, Pablo, fíjate que estás hablando de algo interesante, y es que desde un principio, en todo momento se ha buscado que se pierda la esencia de lo que es la comunión, ese encuentro, esa conmemoración de la entrega de Jesús, ¿verdad? De esa dávida de vida completa, que inclusive en otras denominaciones es la Santa Cena, porque eso no es usualmente en esa guerra de perder la esencia de lo que es este encuentro con Jesús. Entonces caemos, no, que la comunión, que es la hostia, que ustedes están adorando la hostia, y resulta que no, es que no se termina de conocer la esencia de lo que es ese momento, esa conmemoración, porque es que inclusive sucede igualmente en la Santa Cena. ¿Cuántas veces se reúnen nuestros hermanos de otras denominaciones a compartir el pan y después están corriendo a comerse el pedacito de pan y después están hablando de los demás? Es la esencia, es buscar lo que es que Jesús pueda vivir y puedan tener en nosotros esa continuidad. Y lo que decías,
es que justamente allí es donde nos reconocen como cristianos. Si nosotros no hacemos lo que Jesús hace, entonces mucho podemos hablar, mucho podemos predicar, mucho se podrá catequizar, pero en el fondo la verdadera catequesis es aquello que se ve. Y nuestros niños son los primeros que nos enseñan eso. Yo creo que es importante que hayas hecho esa acotación, Rosa Mireya, porque hay una diferencia en los hermanos que celebran la cena del Señor. Lo que hacen es recordar lo que pasó hace 2000 años. Nosotros en nuestra iglesia no recordamos, hacemos memoria, que es muy distinto. Las palabras se parecen, pero tiene una connotación distinta, porque el recuerdo es un hecho que fue en el pasado, que se quedó en el pasado y que yo simplemente lo recuerdo. Ahí no hay compromiso, ahí no hay vivencia. Sin embargo, el memorial es hacer presente el único y eterno sacrificio de Cristo, porque también en la Edad Media se pensaba que Cristo, cada vez que celebramos una Eucaristía, se volvía a morir, y eso no, eso es una actualización de un hecho del pasado que se hace presente para siempre. Por eso en la carta a los Hebreos habla sobre el sacrificio único de Cristo, que se hace presente en toda la historia hasta que Él vuelva al final de los tiempos, y cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, allí se hace presente Él. Nosotros no adoramos una hostia, sino estamos adorando a aquel que está manifestando su amor y su entrega y su sacrificio por nosotros a través de ese signo. Eso es un signo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero nosotros creemos en esa presencia. En ese momento Jesucristo vivo se hace presente en medio de nosotros, y Él lo prometió: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo me hago presente. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quiere decir, este soy yo, que estoy aquí para que tú me comas y tengas vida. Es un acto no de recuerdo, sino de actualización de ese misterio en mí que me da vida. Entonces, es lo que tú decías, no hay una conciencia todavía de lo que esto significa, empezando por los que lo tenemos que transmitir, que somos los catequistas, y aquellos que lo reciben, y tú lo explicabas muy bien, este problema de la primera comunión, donde se piensa más en el traje externo que en el traje interno de lo que significa y el compromiso que yo llevo cuando yo hago la comunión. Claro que cuando la comunión la hacen los niños, bueno, a ellos no se les puede pedir más. Claro. Pero ya cuando son adultos, los jóvenes de la confirmación que van a hacer su primera comunión, ya es distinto. Y sobre todo, que es lo que yo quiero tocar ahora en la segunda parte del programa, como decíamos al principio, el folclore y la cultura popular ante los diablos de Yare, famosos, sí, ¿verdad?, que se rinden ante la Eucaristía. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa. También vamos a reflexionar un poco sobre el Día de la Tierra, que fue en estos días pasados. Hay un artículo que yo escribí en un periódico local, y vamos a tomarlo como para empezar la segunda parte de nuestro programa. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de este programa de Corpus Christi, dedicado precisamente a esa comida espiritual que necesitamos para vivir la nueva vida. Estamos con ustedes en unos minutos.